Bienvenidos al cuarto encuentro sincrónico de la asignatura de Procesos Democráticos de la Fundación Universitaria Uniclaretiana. La pregunta de hoy para el encuentro general está ligada a qué tipo de democracia tiene Colombia. Por lo tanto, antes de desarrollar este concepto, les propongo que revisemos algunos datos importantes frente al tema de cómo la Constitución política constituye el Estado colombiano. En primer lugar, tenemos que el Estado se considera unitario. ¿Esto qué quiere decir? Que es un solo bloque, que es un solo territorio. Muy distinto al modelo federal o federado, donde cada uno de los territorios individualmente poseen sus formas de gobierno y se coordinan a partir de algunas acciones colectivas con un gobierno central, o llamémoslo eje del gobierno federal, con una capital específica, pero cada uno de ellos, a partir de una constitución general, crea sus propias leyes. Ejemplo, los Estados Unidos con el tema de la pena de muerte. En algunos estados está permitida y en otros no. ¿Por qué? Porque la Constitución General de los Estados de Estados Unidos permite que cada uno reglamente específicamente si desea que se cumpla con este tipo de medidas capitales y así con diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, en algunos lugares es ilegal la venta en términos recreativos de sustancias psicoactivas como la marihuana, en otros estados como por ejemplo California no lo es. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien todos son una gran nación, los estados tienen la capacidad de autorregularse y reglarse a partir de las necesidades que tengan. Segundo, el Estado colombiano es un Estado descentralizado. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien los planes generales, como el plan de desarrollo, se gestan a partir de las instituciones a nivel central, todo lo que se desprende de ella con planes, programas y proyectos en la escala de la planificación corresponde a los diferentes niveles de la administración pública, quienes pueden tomar decisiones que evidentemente son de carácter relativo al territorio, pero que estén en un marco general de las políticas generales que han sido dadas por el gobierno central o por el Ejecutivo. Esto implica que hay cierta autonomía en términos administrativos, fiscales y en general de administración pública en los territorios. Esto es muy importante porque en buena medida, si bien el centro o la capital toma muchas de las decisiones importantes, también esto ha permitido que las regiones prioricen y visibilicen sus necesidades para poder evidentemente lograr que las decisiones estén más ligadas a las necesidades del territorio. No podemos decir que los funcionarios del eje central no conozcan, pero es muy distinto conocer a partir de estados del arte, conocer a partir de documentación que estar en el territorio. Eso es lo importante de la descentralización, porque se lleva a la toma de decisiones en términos de política pública donde realmente se conoce el contexto, donde realmente se necesita. Se considera que el Estado es pluralista, ¿eso qué quiere decir? Que permite la diferencia de ideas, la diferencia de ideologías, la existencia de diferentes tipos de partidos políticos, es decir, se abre la posibilidad democrática de la participación, se cobija las diferentes formas de pensamiento y además protege los distintos ideales que pueden tener diferentes grupos poblacionales que no necesariamente se representan bajo el interés de la mayoría. También tenemos que Colombia se considera un Estado social de derecho, es decir, es un Estado que garantiza y salvaguarda los derechos humanos de los ciudadanos a partir de las políticas públicas que de este se generan. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no podría bajo ninguna circunstancia generar ningún tipo de política que vaya en contra de los intereses de los ciudadanos. Aquí quiero que también recordemos un poco el tema de la división de poderes que plantea el barón Charles de Constance de Montesquieu en su texto del espíritu de las leyes. Si ya ustedes recuerdan el material de lectura, en alguna parte habrán podido encontrar que la división de poderes hace que sea imposible que se concentren en una sola persona. Y al lograr que no se concentren, se encuentra un Estado equilibrado y un Estado que tiene muchas posibilidades de alcanzar sus fines. Y sus fines no son los fines personales del líder, sino los fines de la nación, es decir, del colectivo de ciudadanos que tienen una ideología común, que tienen un interés particular, que se deriva de la visión como constituyen el interés general, es decir, como constituyen la colectividad. En Colombia tenemos tres ramas del poder público que son evidentemente el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero se agrega uno más que viene siendo el ministerio público o lo que consideramos todos los entes de control que si bien no son una rama como tal, tienen un impacto similar.
Cuando hablamos del Ejecutivo, estamos hablando sin más del nivel que podríamos denominar totalmente centralizado, donde está la Presidencia de la República junto con el vicepresidente, los ministros, los departamentos administrativos y los organismos adscritos, como pueden ser las superintendencias sin personería jurídica y las unidades administradoras o administrativas, especiales, también sin personería jurídica. Hagamos aquí un paréntesis. Recordemos que la personería jurídica es casi como la cédula de ciudadanía. Es lo que le da un número tributario, un número fiscal y una identidad a una determinada institución. Aquellas que tienen personería jurídica propia pueden contratar a nombre propio. Aquellas que no lo tienen, tienen que hacerlo a partir de la organización de la que dependen. En el caso de la presidencia, si tiene adscrita algún tipo de unidad que no tenga personería jurídica, tiene que hacerlo a través de la presidencia de la República. Bueno, teniendo eso presente, adentrémonos un poco más en cómo serían estas características de este poder. Cuando hablamos de la presidencia de la República, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando, en nuestro caso colombiano, del jefe de gobierno y del jefe de Estado. Entendiendo jefe de gobierno como aquel que se encarga de toda la política doméstica, es decir, el que se encarga de coordinar en general la política nacional en torno a los sectores de política pública que le competen, es decir, salud, educación, minas y energía, defensa, todo. Pero además es el encargado de la política como jefe de Estado de todo lo que tiene que ver con el relacionamiento del Estado colombiano frente a instituciones u otros estados y evidentemente busca proteger el territorio nacional y sus linderos. ¿Esto qué nos lleva? Que nuestro presidente tiene que cumplir dos roles. Uno, encargarse de que nuestro país funcione, que las políticas públicas sean acordes al territorio, que la traducción de aquellas políticas que nosotros traemos como eje de referencia sea posible para nosotros, pero también tiene que encargarse, por ejemplo, de ver los temas fronterizos, de ver la participación en organizaciones multilaterales como la ONU, como la OEA, como la OMC y representar no sus intereses personales, sino los intereses del Estado colombiano, es decir, de todos los ciudadanos. Es aquí donde me atrevo a hacer una perspectiva personal y me pregunto, ¿cuál fue el punto donde se pensó que a Colombia le podría servir un TLC sin condiciones? Es cierto que muchos elementos de los tratados de libre comercio son positivos para el país en términos de que conseguimos productos de tecnología más económicos, ha habido cierta movilidad o hubo en un momento determinado mayor facilidad para la movilidad con los Estados Unidos porque era un poco más suave el trámite de las visas. Sin embargo, cuando se revisa el último punto, que es el que más nos afectaba, que era el del agro, básicamente permitiendo que se pudiera solamente utilizar semillas patentadas, es decir, las modificadas, se está afectando gravemente un sector muy importante para la economía colombiana como es el agro. En ese sentido, uno tiene que estar muy coherente pensando cómo nuestro jefe de Estado no solamente tiene que pensar en los intereses internacionales, como lógicamente es el libre comercio, pero también en cómo proteger sus sectores más importantes. Cuando hablo de sectores, voy a pasar entonces a hablar un poco de los ministerios. Los ministerios son instancias políticas de política sectorial. Los ministerios únicamente están atentos al sector específico que les corresponde e interacciones posibles con otros. ¿Eso qué quiere decir? Que el sector de salud y protección social no puede hacerse cargo del tema de la cultura. Que si de pronto hay procesos conjuntos pueden ir en alianza, sí, pero cada uno de los ministros, como instancias políticas, deben encargarse de sus temas específicos. En Colombia tenemos una serie de ministerios que responden a las dinámicas de nuestro Estado. Por ejemplo, tenemos el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tristemente, en mi perspectiva también particular, considero que no tiene la suficiente fuerza política frente a ciertos avances en términos económicos para proteger ciertos territorios que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, que haya tenido que sacarse a través de una medida judicial la protección a los páramos como fuentes de agua y que no haya una política, digámoslo, pública transversal para proteger estos cuerpos tan importantes. Ahí es donde vemos que si bien todos están en el mismo nivel, no siempre tienen las mismas capacidades para su desarrollo. Tenemos también el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el de Cultura, el de Defensa Nacional, que es evidentemente uno de los más sonados.
por el tema presupuestal, el de educación nacional, el de hacienda y crédito público, el de salud y protección social, como ya se los había anunciado, el de minas y energía, el de relaciones exteriores, que también es la Cancillería, es el otro nombre con el cual se le conoce, el de las tecnologías de la información y comunicación, el del trabajo, el de transporte, el de vivienda, ciudad y territorio y el del interior, teniendo en cuenta que el del interior es el que se encarga de los asuntos políticos. Antes era justicia e interior y no teníamos muy clara la función del interior. Entonces, ahora que está separado, nos damos cuenta que se encarga de los asuntos políticos y no en términos de politiquería, como se podría llegar a pensar, sino que se encarga del tema de la participación de grupos minoritarios y no minoritarios en el marco de lo que permite nuestra Constitución política. También tenemos a los departamentos administrativos que hacen parte del nivel ejecutivo. Estos son instancias técnicas, no son políticas y son aquellos que nos entregan los insumos de política pública. Es decir, ellos son los que nos entregan los análisis, los estudios y los diferentes documentos que genera el Estado para determinar qué política pública sirve o qué no, o cómo debe hacerse. Entre ellos tenemos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, este es Colciencias, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, que es Coldeportes, el Departamento de Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación, que es el DNP, es uno de los más importantes porque ellos generan un documento que se denomina COMPES, que es el resultado del Consejo Social de Política Económica y Social, donde dan los lineamientos base para casi toda la política pública del país. Tienen diferentes temas y hacen estudios estructurales en torno a cómo funciona nuestro país. Y también tenemos el Departamento Nacional de Economía Solidaria. Todo este cuerpo hace parte del Ejecutivo. Tenemos por otra parte el nivel legislativo, donde tenemos 102 senadores y tenemos 166 representantes por circunscripciones territoriales y especiales que están delimitadas por la ley. Es importante tener en cuenta el legislativo. El legislativo tiene una función constituyente, es decir, reforma de la Constitución a través de actos legislativos. Cuando la reforma es superior a la capacidad real que tiene el Congreso o cuando el Congreso no está de acuerdo con una reforma, podemos nosotros invocar un mecanismo que tenemos de facto que se llama Asamblea Nacional Constituyente, pero per se el mismo Congreso tiene la capacidad de cambiar la Constitución, mientras que no vaya en contra de lo que se permita a través de los diferentes puntos frente a la Corte Constitucional, porque no todos los cambios de Constitución son necesariamente permitidos si van en contra de el marco de constitucionalidad y los tratados internacionales que hemos signado. Por ejemplo, nosotros no podríamos implementar tan fácilmente la pena de muerte dado que somos firmantes de la Carta de la ONU y tendríamos que pensar muy bien la justificación jurídica porque no importa si usted es un criminal o no, técnicamente sigue teniendo el derecho a la vida más allá del crimen que haya cometido y sé que esto se puede dar para muchas discusiones, pero estamos hablando básicamente de la norma. La función legislativa que tiene el Congreso de la República, es decir, Cámara y Senado, está ligado a, primero que todo, la aprobación del Plan de Desarrollo, que es la Carta de Navegación para nuestro país, interpretar, reformar y derogar las normas que por ella pasen. También tiene aprobar o no, bueno, se dice improbar, entonces aprobar o improbar tratados internacionales. Por ejemplo, si nuestro Congreso no hubiese estado de acuerdo con el TLC, pues no se hubiera aprobado y ya. Conceder indultos generales o amnistías en caso de que se estén dando procesos de reincorporación, como podría ser un proceso de paz, y obviamente definir cuál va a ser la división territorial de nuestro país, que pues siempre ha sido centralista. ¿Qué funciones tiene el control político? Las funciones están ligadas a requerir o emplazar ministros y autoridades. Esto se hace cuando se quiere hacer algún tipo de control de alguna política específica o de algún tipo de pronunciamiento por parte de miembros del Ejecutivo. También recibe denuncias frente a altos funcionarios del Estado como presidente, vicepresidente y está en la capacidad de ejercer mociones de censura y observación. La moción de censura frente a un ministro, por ejemplo, es cuando él no tiene la posibilidad de volver a dirigirse al Congreso, lo cual es
muy complicado, porque si no, ¿cómo puede intentar la aprobación de los proyectos de ley que presente? Y la de observación es cuando se pone en revisión las acciones de un determinado funcionario. Por otro lado, nosotros tenemos el Poder Judicial, que en nuestro país es altamente criticado, pero en términos estructurales es muy importante y es muy interesante. Tenemos 4 altas cortes y una instancia que se crea nueva con la Constitución de 1991, que es la Fiscalía General de la Nación. Comencemos con la Fiscalía. Es el cuerpo de investigación del Estado. Es aquel que dota de pruebas al Estado para poder generar los procesos de enjuiciamiento de las personas que son sindicadas de un delito. Recordemos algo, en nuestro país, en todos los países, en términos del derecho, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario y no al revés. Usted no es culpable hasta que se demuestre su inocencia. Por eso que los miembros del Estado, a través de la Fiscalía, recaban las pruebas requeridas para poder hacer cualquier tipo de proceso u orden judicial. Si esto no existe y usted es llevado a la cárcel de manera injusta, a través del habeas corpus, usted puede recuperar su libertad. Tenemos la Corte Constitucional, que es la que se encarga de revisar que cualquier ley o tratado o cualquier tipo de cambio que se quiera hacer a la Constitución respete los mínimos requeridos por el bloque de constitucionalidad, y es la última instancia en las acciones de tutela. La Corte Suprema de Justicia es la mayor instancia de todos los tribunales y jueces. El Consejo Superior de la Judicatura es el que se encarga del seguimiento de la práctica del derecho, y el Consejo de Estado es el que se encarga de dirimir algunas de las disputas entre las Cortes. Como ustedes ven, no aparece la JEP. La JEP es una jurisdicción extraordinaria que no hace parte de las jurisdicciones ordinarias. Recuerden que es una jurisdicción transitoria y solamente aplica a los delitos que están en el periodo normado frente al proceso que se realizó con la guerrilla de las FARC. Y finalmente tenemos, como les dije, el Ministerio Público, donde están las llamadas popularmente IAS. Defensoría del Pueblo, que se encarga de la verificación del cumplimiento de los derechos humanos en los territorios, la Procuraduría General de la Nación, que es la garante general del cumplimiento de los derechos económicos, políticos y sociales, y la Contraloría General, que es la que más hace énfasis en términos de cómo está funcionando el Estado y cómo se está haciendo el uso de los recursos públicos. Estas son sumamente importantes, especialmente en un país que tiene tan altos niveles de corrupción. Sin embargo, a veces la función de ellos es un poco difícil porque no son entes que puedan tomar decisiones en términos acusatorios, es decir, usted no lo puede juzgar sin haber hecho un proceso judicial frente al cargo que ellos estén compulsando. Ellos lo que hacen es enviar las evidencias a la Fiscalía o al ente que corresponda para poder iniciar los procesos. Bueno, después de esta mirada del Estado colombiano, espero que tengamos los elementos suficientes para complementar lo que ustedes ya han venido trabajando y poder responder qué tipo de democracia es el Estado colombiano.